Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la gestión temporal en la formulación de proyectos. Como ya hemos visto en la diapositiva anterior, nosotros tenemos cuatro fases del proyecto: planificación, inversión, operación y cierre. Mínimamente siempre hay esa fase, aunque a veces la fase de cierre no se analice con tanta profundidad. Bueno, la planificación temporal de un proyecto es un proceso en el que nos encargamos de la estimación y control de los tiempos necesarios para llegar a los resultados que habíamos concebido con anterioridad. ¿Para qué? Para asegurar que la finalización del proyecto se lleve a cabo a tiempo. ¿Cuáles serían las etapas que tiene esta planificación? Bueno, una primera etapa es contactar al cliente, hacer estudios de cuáles son las necesidades y luego de ahí vamos a plantear los objetivos, la justificación de esos objetivos, la cual es importante por si algún objetivo no se puede cumplir total o parcialmente, y el ámbito en el que se va a desenvolver el proyecto. Luego pasamos a la descripción del trabajo, que acá es donde la planificación temporal y de recursos tiene una importancia muy grande. Comprende las especificaciones que nos tiene que dar el cliente, la descripción de los trabajos que sale de un estudio técnico, el desglose de esas tareas, el listado de las tareas y su secuencia, la programación del flujo de trabajo y el plan maestro con fecha de ejecución, a lo que es lo que nosotros vamos a llamar el diagrama de Gantt. Luego siguen gestión de riesgo, presupuesto, evaluaciones, pero están fuera del ámbito de este capítulo, lo vamos a ver con más profundidad más adelante. Lo que es muy importante para realizar la planificación temporal de un proyecto es lo que llamamos EDT o estructura de desglose de trabajo. En inglés se llama Work Breakdown Structure. O WBS también, que es una sigla que van a ver bastante. Esta estructura es como que dividimos todo el trabajo en un árbol, donde el tronco sería digamos, el objetivo principal y luego las ramas, cada una de las distintas fases del proyecto. Bueno, esas fases a su vez van a estar subdivididas en otras tareas también y hasta que lleguemos a actividades. Cuando uno cree que esto está completo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hablamos de la construcción de una casa de madera, podemos decir que vamos a construir el techo. Para el techo vamos a necesitar medir, cortar las tablas a medida, cortar otros tipos de tablas, clavarlas, y a cada una de ellas o atornillarla, luego poner las chapas, etcétera, etcétera. Supongamos que nos detengamos en la actividad de colocar las chapas. La tarea, por ejemplo, de atornillar cada una de las chapas en las vigas, no nos podemos detener tanto como para llegar al diagrama de movimiento prácticamente de cada una de las manos, porque no tendría sentido. Ya hay medidas que están especificadas con eso, como decir, por ejemplo, tantos metros cuadrados llevan determinado tiempo. Y esos determinados tiempos llevan, por ejemplo, una persona, tantos tornillos, y tanto de energía o lo que fuera, digamos, en el caso que tengamos algún tipo de máquina. Entonces, ya no tiene sentido ir más allá de eso a los puntos del análisis del proyecto. ¿Por qué? Porque ya nos permite identificar claramente tres cosas: el tiempo que va a llevar, los recursos que va digamos, a insumir y también las personas y las capacidades de las personas que lo van a hacer. Cuando ya llegamos a eso, no tiene ningún sentido seguir más allá. Pensemos, por ejemplo, cómo se hace una ensalada de fruta, que parece algo muy sencillo. Bueno, acá lo que podríamos hacer es hacer el jugo, pelar y cortar la fruta y mezclar, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, podríamos pelar y cortar la fruta y luego mezclar. Lo que muy probablemente no podamos hacer es hacer el jugo, mezclarlo con la fruta entera y luego cortarla. ¿Por qué? Porque el hecho de que la fruta ya esté en el jugo nos va a entorpecer mucho la tarea, ¿no es cierto? Entonces ahí se trata de buscar esa cuantificación y esa secuenciación sobre todo de las tareas. Bueno, acá técnicamente cada una de las tareas, cada uno de este trabajo se lleva en un paquete de trabajo. Esos paquetes de trabajo, cuando se los agrupa de manera muy conceptual, como por ejemplo en la casa o en un edificio, podemos hablar de la estructura, luego podemos hablar los muros, el revestimiento,
como grandes fases. Esas fases son paquetes de trabajo grandes. Y luego se van dividiendo en cada una de estas actividades hasta que lleguemos a este límite, que podamos identificar cuánto nos va a costar, qué personas lo pueden hacer o máquinas y qué costo va a tener. Si ya podemos responder esas tres preguntas, ahí se terminó este desmenuzado del análisis. Como ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, de hacer un trabajo de un camino de entrada hacia una finca. Ustedes han visto que esos caminos siempre se llenan de barro, qué sé yo. Bueno, entonces, la idea es que si uno dice, bueno, hay que hacer un camino de 5 kilómetros, prácticamente no lo podría dimensionar. ¿Por qué? Porque hay que dividirlos en distintas etapas y además cada una de esas etapas, supongamos que sea armar un terraplén, si es muy sinuoso el camino, vamos a tener a su vez que dividir, qué sé yo, el primer kilómetro, los primeros 300 metros, por ahí un tramo de 2 kilómetros que esté muy parejito, lo tomamos una sola vez. Entonces, cada uno de esos ponemos dentro de la fase de que sería armar el terraplén. Entonces, compactamos primero el camino, luego armamos el terraplén para poder subirlo, digamos, volveremos a compactar. Y luego llegamos a lo mínimo. ¿Qué puede ser lo mínimo? Por ejemplo, cuántos metros cúbicos, movimiento de metros cúbicos de tierra. Que eso es perfectamente cuantificable en cuanto a su tiempo, las personas, las máquinas y los costos. Entonces, así armamos todo, luego le damos la secuencia correcta, la secuencia lógica. No vamos a compactar la parte de arriba si todavía no hemos armado el terraplén. Y no vamos a armar el terraplén si la parte de abajo no está relativamente compactada para que el terraplén después se termine cayendo. Entonces, esos son un poco la secuencia, la lógica de la secuencia que tenemos que seguir. Bueno, el diagrama de Gantt, que el que hemos dicho es el plan maestro de producción, se debe a un ingeniero francés que tomó que tomó todos estos problemas y se dio cuenta que haciendo unas barras horizontales como estas que se ven acá, en la cual lleva un color específico para cada barra, para cada fase, perdón, podemos poner luego las actividades. Y cuando uno se posa en algún momento específico, como por ejemplo la semana 3, y corta ahí, tiene que saber que la tarea A debe haber terminado. La tarea B debe estar en el 35%. La C haber terminado. La D a un 20%. No tenemos que haber terminado todavía la E, ni la F, ni la G, ni la H. Si me paran en la 6, tiene un comportamiento completamente diferente. Se está haciendo la tarea F, ¿no es cierto? Para eso sirve el diagrama de Gantt. Me sirve primero para visualizar. Luego, este último que dice 10 es la longitud total. Y luego puedo ver si tiene lógica estar haciendo, por ejemplo, la tarea D y E en paralelo. No podrían ser, por ejemplo, estas dos tareas, si volvemos al ejemplo de la finca, compactar y armar el terraplén. ¿Por qué? Porque no puedo compactar antes de haber armado el terraplén. Pero sí puedo, por ejemplo, empezar a armar el terraplén y cuando ya tengo algunos metros, empezar a compactar. Entonces, estas dos tienen su lógica así, por ejemplo. Entonces, esa es la idea del diagrama de Gantt. Nos permite ver en el proyecto y controlar a su vez, ver la lógica que tienen las tareas, la duración total del proyecto y si me paro en algún momento, me sirve para ver si tengo retrasos y adelanto. Esa es la utilidad que tiene este diagrama. Hay momentos dentro del diagrama que pueden ser, por ejemplo, este momento, el momento que está en el 7, que se llaman hitos. ¿Para qué sirven estos hitos? Son momentos particulares del proyecto que me permiten decir que ya se ha terminado una fase. Por ejemplo, si hablamos de la construcción de un edificio, un hito, sin ninguna duda será el último, será cuando se termine todos los permisos para habitar la obra, por ejemplo. Entonces, ese será el último hito. Pero, por ejemplo, un hito dentro de esto será la terminación de la estructura. Significa que ya no tenemos más hierro, más hormigón, más nada, sino que ya hemos terminado la estructura. Luego viene el revestimiento y qué sé yo. Estos hitos se marcan normalmente en el diagrama de Gantt con un rombito y a su vez sabemos todas las fases y actividades que deben haber concluido en ese punto. Acá tenemos, por ejemplo, las fases que son las que están más hacia la izquierda y luego, qué sé yo, actividades y tareas. Y con la indentación, o sea, marcándole con tab,
sabemos cuáles dependen de alguna manera de cada una y las podemos dibujar en este diagrama. Tenemos dos formas de determinar, ¿se acuerdan que yo les mostraba en el diagrama de Gantt, sin ir más lejos aquí, que nos servía para ver qué tareas se pueden hacer en paralelo? Bueno, las tareas que no se pueden hacer en paralelo son aquellas que tienen un encadenamiento funcional, por ejemplo, o de precedencia pura, digamos. Por ejemplo, lo que yo les decía también en el caso de una pared que uno va a hacer los cimientos, no se puede levantar la pared antes de hacer los cimientos. No se pueden hacer los cimientos antes de cavar. Eso es un encadenamiento funcional. Pero también existe un encadenamiento orgánico, digamos, que trata, digamos a su vez, por el tema de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una persona, por ejemplo, para hacer determinada tarea, por ejemplo, pintar, no podemos pintar el departamento 2 si todavía estamos pintando el 1, porque el pintor está en el 1 y no se puede disociar. Entonces, nos sirve también para ver si tenemos este encadenamiento orgánico o por ocupación de recursos, si nos sirve agregar más recursos o no. Siempre que no tengamos ninguno de estos dos encadenamientos, o sea, que las tareas no necesiten hacerse con determinada presencia y que los recursos sean infinitos, podemos realizar estas actividades en paralelo. Acá por último, vemos un diagrama de Gantt donde vemos la fase y bien clarito las barras de las diferentes actividades y tareas que les decía. ¿Cuál va a ser el rendimiento de los recursos? Siempre pensamos que en el arranque los recursos, digamos, se comportan linealmente y no es así. Siempre en el arranque, por ejemplo, el pintor y el primer día tendrá que buscar las herramientas, le faltará algo, lo irá a buscar, o irá a comprar, mezclará la pintura, tendrá que probar el tono de la pintura, ¿no es cierto? Entonces, siempre en una situación de arranque, la cosa no tiene buenos rendimientos, hasta que llega una situación de pleno rendimiento y es donde realmente están todos los recursos trabajando. Tenemos todas las máquinas, tenemos todas las cosas, tenemos claro, tenemos las especificaciones, y luego cuando ya se van terminando, porque justamente ya se van acabando las tareas y tenemos que hacer detalle, ese tipo de cosas, los recursos empiezan a tener un rendimiento un poco más decreciente. Bueno, como conclusiones de esto, tenemos que decir que el tiempo es un factor de extremada importancia, digamos, dentro del proyecto y por lo tanto es digno de un análisis específico, ¿no? Lo más importante también es que el tiempo es dinero, sin ninguna duda. Las cosas que dejamos de hacer por el tiempo estamos perdiendo, ya sea por sueldos de empleados que se pagan, ya sea porque esa misma maquinaria que tenemos en un lugar no la podemos poner en el otro, o lo que sea, pero casi siempre se cumple esto de que tiempo es dinero. El tiempo no se gestiona de una manera, digamos, simple o con sentido común, porque con seguridad vamos a tener ineficiencias muy grandes. Se utilizan herramientas específicas como ser, por ejemplo, los diagramas de redes o diagramas de redes de tiempo. También están las herramientas PERT y también, como hemos visto una nosotros, el diagrama de Gantt, que es el que más nos sirve para conceptualizar el proyecto en su conjunto. Y sin ninguna duda, la planificación temporal es muy necesaria. Muchas veces el cumplimiento no de un plazo, la velocidad con que lo hagamos, es una cuestión de vida o muerte para el proyecto. Por ejemplo, esto se da con la estacionalidad. Si vamos a tener un proyecto para el verano, de un club o de una pileta o qué sé yo, si de repente se nos demora y empezamos en marzo, con seguridad habremos perdido muchísimo dinero dentro del proyecto y puede hacer que ese proyecto fracase. Muchas gracias.